se van a empezar a agregar y se van a empezar a... O sea, yo no me... Ni modo, no va a ser posible. Vamos a grabar. Dale, a ver si ¿Qué es esto? no, pero no, porque no tienes. No. Samuel, ya te escucho. Pues ya reiniciamos, ya estoy grabando. De todas formas, lo que podemos hacer, Carlos, es que yo te pase el video al ratito y se suba a la página del seminario. Sí, claro, pero además cualquiera que entre va a entrar aquí y va perfectamente a escuchar y ver todo lo que pasa. Por supuesto que sí. Entonces aquí estamos. Muchas gracias. No, gracias, Samuel. Podrías ampliar esta para que eso no se Esta la podemos usar así. Pero no sé por qué se lo hace. No, es que no lo puedes elegir. No, están silenciados todos ellos. Adelante. Bueno, otra vez hola a todos. Ya estamos listos, vamos a dar inicio ahora ya. Pues lo primero que queremos es agradecerles su presencia el día de hoy aquí y a todos los que nos están siguiendo en transmisión en línea en este momento. Este evento forma parte de esta semana en donde estamos realizando un coloquio dentro del posgrado de Ciencias Sociales en el Departamento de Ciencias Sociales y Políticas. Y bueno, para empezar, lo que quisiéramos es unas palabras de bienvenida de parte del director de nuestro departamento de Magazine, y progresivamente iremos un poco presentándoles el contenido de esta sesión. Muchas gracias. Gracias, Juan Pablo. Bueno, como ya mencionó mi colega, hoy en la mañana empezó el coloquio de avances de tesis del posgrado en Ciencias Sociales y Políticas de su departamento. Esto es un evento importante en el cual los alumnos no solo presentan sus avances, pero también tienen la oportunidad de escuchar los comentarios de algún invitado y los otros integrantes de la línea. Y como tradición dentro del coloquio, siempre empezamos con algún evento magistral, y en este caso, este evento magistral es la sesión inaugural del Seminario Permanente Lumen, Diálogos desde la Teoría Social para pensar los problemas del presente. Y por lo que entiendo, los participantes en este mismo evento nos van a presentar una propuesta de crear una cátedra nombrada en honor a este influyente sociólogo alemán. No es mi papel aquí
presentar este proyecto, pero anticipo que tiene el objetivo de dar continuidad y difusión al gran trabajo que ha llevado a cabo nuestro renombrado colega, el doctor Javier Torres Navarrete, junto con los múltiples alumnos y exalumnos de nuestro departamento, colegas de otros departamentos aquí de Rivero y también colegas de otras instituciones quienes han colaborado en este proyecto y convirtiendo nuestro departamento, gracias a esto, a la Ibero, en uno de los centros académicos más importantes a nivel global para el estudio de las obras y ideas de este importante teórico social. Sin más, entonces, doy por inaugurado este seminario corriente Lumen Diálogo sobre la teoría social para pensar los problemas del presente. Hoy, el lunes 24 de octubre, a las 4:14 minutos. Bueno, y para todos los que estamos aquí, dicen, para mucha gente que ha estado colaborando en esta idea desde hace ya tiempo, este banderazo inaugural es muy importante porque representa muchas cosas que ahora quisiera ir comentando, ¿no? Antes de comentar todo eso y explicar un poco más el sentido de este evento, quiero también ahora agradecer a quienes nos acompañan en este presidio, en esta mesa. En primer lugar, bueno, al doctor Javier Torres Navarrete, que es de todos y todas conocida la labor de décadas en torno a la traducción, difusión, enseñanza e investigación en torno a la perspectiva de sistemas sociales y que el Departamento de Sociales de la Ibero se siente honrado del trabajo que ha realizado. Y este evento, en gran parte, es para hacer un reconocimiento de esa labor y agradeciendo que nos acompañe el doctor Jorge Galindo Monteagudo, de la Universidad Autónoma Metropolitana de Coajimalpa, pero además un querido amigo y un profesor que se ha formado a partir de también el trabajo cercano con el doctor Javier Torres, a la doctora Claudia Elisa López Miranda, de la Universidad Autónoma del Estado de México, pero también desde hace mucho integrada a los seminarios de investigación y enseñanza de Javier Torres, a Cristina González García, que es secretaria ejecutiva del Comité Editorial y que está aquí por una razón muy importante que se revelará en un ratito más, porque va a hacer anuncios bien interesantes. Y bueno, ya habiendo dicho esto de quienes nos acompañan y habiendo dicho que es importante para nosotros aprovechar el espacio de este coloquio, que siempre tiene una ponencia magistral, pero que el día de hoy va a tener un formato distinto para hacer un lanzamiento, explicar en qué consiste ese lanzamiento y explicar un poco más también, aprovechando que tenemos gente que está recibiendo la transmisión de este evento desde muchos lugares, en México, en particular en Guadalajara, alrededor de una red muy importante de investigación y estudios sobre teoría de sistemas, y en diferentes lugares en donde existen grupos de trabajo que hemos compartido en la liga y entendemos que nos estarán siguiendo, y entonces les enviamos un cordial saludo y estamos muy contentos de tenerlos también desde la transmisión. Y bueno, explicar entonces el sentido de este evento, ¿no? Que tiene un doble objetivo, y me voy a permitir un poco por tiempo y por claridad leer una parte central de lo que quiero decir, para luego dar el espacio y la palabra para que el doctor Javier Torres explique el origen del proyecto, el sentido del trabajo que ha realizado estas décadas, y después pedirle a Jorge y a Claudia que nos hablen un poco de la situación actual y el desarrollo de los estudios sobre teoría de sistemas, y terminaremos un poco hablando de las particularidades del proyecto un proyecto de cátedra en torno al estudio de la teoría alemaniana y la teoría de sistemas, ¿no? El doble objetivo, empiezo por ahí. El primero, realizar un reconocimiento de la labor desarrollada por el doctor Torres Navarrete en la traducción, difusión, enseñanza e investigación en torno a la perspectiva del sociólogo alemán Niklas Luhmann y la teoría de sistemas sociales. El segundo, anunciar el establecimiento de un espacio institucional que contribuya a consolidar y dar continuidad a la labor emprendida por el doctor Torres
estableciendo articulaciones con otros esfuerzos, grupos y proyectos vinculados con el estudio y desarrollo de la teoría de sistemas. En torno a esta segunda finalidad, deseamos anunciar con beneplácito el día de hoy la instauración del seminario permanente Luhmann, Diálogos desde la Teoría Social para pensar problemas del presente, que ha sido concebido como un espacio desde el cual puedan promoverse eventos académicos de diverso tipo que garanticen la realización de un plan de trabajo continuo que tendría su continuidad de forma semestral, es decir, garantizar que semestre a semestre haya una vida académica de discusión e intercambio en torno a la teoría del sistema. Con base en el arranque de las actividades de este seminario permanente y a partir del grupo de trabajo que se ha articulado en torno a él, se tiene contemplado el desarrollo de un proyecto más amplio dirigido a la postulación e instauración de una cátedra en la Universidad Iberoamericana y con un carácter interinstitucional progresivamente para cumplir los siguientes objetivos. Contribuir a la formación teórico-metodológica de investigadoras e investigadores en el campo de las ciencias sociales, incorporando los aportes de la teoría de sistemas al estudio de problemas sociales relevantes. Promover el desarrollo de proyectos de investigación en ciencias sociales que tomen como punto de referencia la teoría de sistemas en diálogo con otras perspectivas teóricas para analizar problemas relevantes de carácter nacional, regional e internacional. Fomentar la vinculación con redes académicas nacionales e internacionales interesadas en la difusión, intercambio, desarrollo y aplicación de la teoría de sistemas desarrollada por Niklas Luhmann. Desarrollar un plan de publicaciones que favorezca la revisión y edición crítica de las obras de Luhmann publicadas en español, así como la edición de trabajos individuales o colectivos encaminados a presentar, desarrollar o aplicar la perspectiva de sistemas en el campo de las ciencias sociales. Por último, pero no menos importante, promover acciones de difusión y divulgación sobre el valor, alcances e implicaciones de los aportes de la teoría de sistemas para la comprensión de problemas sociales relevantes del presente. Estos son los objetivos que se tienen contemplados en la institución de una cátedra. Enunciada esta finalidad, en el evento de hoy, que inaugura el seminario permanente, deseamos ofrecer una visión retrospectiva sobre el origen del proyecto de traducción, difusión y enseñanza de investigación desarrollado por el doctor Torres, el proyecto Luhmann, relatado por él mismo y, por otra parte, contando con la participación de Jorge y de Claudia, ofrecer una visión panorámica sobre el desarrollo actual de la teoría de sistemas. A fin de dar inicio a estas presentaciones, antes de ceder la palabra al doctor Torres, me voy a permitir leer, abusando ya del tiempo, ya no tardaré mucho, una breve semblanza sobre el trabajo del doctor Javier Torres, que aunque es bastante bien conocido seguramente por algunos de quienes escuchan, para quien pueda iniciarse en el conocimiento de la perspectiva de sistemas, tal vez pueda ser útil mencionar estas cosas para tener una idea de la magnitud del trabajo realizado. Leo entonces esto. La primera ocasión en que comentamos con Javier la idea de este homenaje y del evento del día de hoy, él se mostró de inmediato reticente ante la iniciativa, no solo por su natural talante ajeno a toda presunción y lucimiento personal, sino porque fervientemente creía que lo más relevante de dicho evento consistía no en presentar a la persona, Javier Torres, sino en dar cuenta públicamente de un proyecto teórico, un proyecto desarrollado a nivel personal e institucional desde hace más de 2 décadas, ligado a la teoría de sistemas sociales y particularmente a la obra del sociólogo alemán Niklas Luhmann. Presento a continuación a nuestro público el trabajo entonces realizado por Javier. Para ello me permito recuperar notas de un evento realizado en 2017 con motivo de su retiro como académico regular y su paso a la categoría como profesor emérito. Y la semblanza es esta. Resulta difícil dar cuenta brevemente de la magnitud de este proyecto y todavía más ofrecer una idea de las condiciones en que este ha sido posible sin asociar las posibilidades de su realización a la labor y el empeño de la persona detrás de dicha empresa. Me justifico, pues, por no atenerme aquí a los principios del sistema ciencia y por transitar en el espacio de estas líneas con cierta libertad entre los ámbitos de lo personal y los de la producción científica. En este sentido, me permito introducir a manera de contexto algunos datos de orden biográfico que nos ayuden a reconstruir la trayectoria académica y el trabajo intelectual realizado por Javier Torres de cara a su encuentro con la obra de Luhmann. De acuerdo con lo señalado en su propio currículum, Javier Torres nació en Mazatlán, Sinaloa, el 12 de febrero de 1945. Estudió con los jesuitas filosofía y teología.
Él suele contar que su sueño habría sido en ese entonces estudiar Derecho. Hizo su doctorado en Alemania, en la Universidad Johann Wolfgang Goethe de Frankfurt. El tema de su disertación fue la justificación del empleo de categorías económico-societales del marxismo para el estudio del fenómeno educativo. A su regreso a México, trabajó en el Instituto Nacional de Educación para los Adultos en 1983 y luego en la Secretaría de Programación y Presupuesto como analista de información política. Fue después fundador de la empresa de análisis de información política NAFTA del 84 al 88, hasta que en 1988 se incorporó a la Universidad Iberoamericana. Su llegada a la Ibero como profesor de tiempo completo del Departamento de Desarrollo Humano, espacio donde se encontraba adscrito por aquel entonces el posgrado de Educación, marcó las condiciones de partida para su labor docente y el inicio de su trabajo como investigador. Cabe suponer que muy pronto sus propias inquietudes intelectuales y particularmente su estrecha amistad y constante intercambio de ideas, temas y autores con el doctor Luis Vergara Anderson condujo a Javier hacia la teoría de sistemas y particularmente hacia la lectura de la obra de Luhmann. Muy probablemente entre 1988 y 1989, Javier inició el estudio a profundidad del libro de Luhmann, Sistemas Sociales. La fascinación producida por este texto, la comprensión de su profundidad y alto valor teórico, le llevó al plan de afrontar su traducción al español. Empero, la empresa no parecía fácil. Se trataba de traducir una obra de alta complejidad respecto de la cual poco o nada se sabía por aquel entonces en los espacios universitarios, no solo de nuestro país, sino de América Latina y del mundo de habla hispana. Se trataba de avanzar a tientas, a base de ensayo y error, en la interpretación y traducción de una perspectiva de alta sofisticación teórica, respecto de la cual no existía una traducción de pensamiento e interpretación constituida en nuestro continente. El libro Sistemas Sociales, Lineamientos para una Teoría General, fue publicado en español en 1991 con los sellos de Editorial Alianza y La Ibero. La historia de los avatares sufridos tras bambalinas para arribar a esta publicación ameritaría ser contada alguna vez con mayor detalle. Con todo, lejos de sentirse desanimado por este difícil inicio, la publicación de este primer libro ejerció sobre Javier la función más bien de detonante para la formulación de un proyecto de mayores vuelos. Sistemas Sociales señaló el inicio de un largo camino de investigación y de labor editorial, el proyecto de toda una vida, centrado en dar a conocer la obra de Luhmann, abrir espacios para su discusión y contribuir a la construcción de una masa crítica de pensamiento alrededor de su perspectiva en México, América Latina y el mundo de habla hispana. Difícilmente el propio Javier podría haber previsto, luego de la publicación de Sistemas Sociales, hasta dónde llegaría lo que progresivamente acabaría nombrándose el proyecto Luhmann. Difícilmente podría haberse previsto en la propia universidad la magnitud del proyecto editorial que se iniciaba. La Universidad Iberoamericana, inicialmente en coedición con el ITESO y en los últimos años sobre todo con Editorial Herder, es hoy la casa editorial con más títulos en español de Luhmann, abarcando prácticamente la totalidad de temáticas abordadas por este autor a lo largo de su vida: derecho, religión, política, arte, ciencia, educación, así como estudios sobre poder, confianza, riesgo, ecología, derechos humanos, organizaciones, medios de comunicación y hasta la semántica del amor como pasión. La labor de Javier como traductor, editor y promotor de trabajos de introducción o aplicación de la perspectiva de Luhmann abarca, al paso de 31 años de trabajo ininterrumpido, una extensa numeraria. 8 libros de autoría personal, editor y responsable de traducción de 28 libros, traductor único de 19 de ellos, autor de 14 capítulos de libro, 14 prólogos de libro y 49 artículos, traductor de 19 traducciones de artículo, promotor y editor de la colección Teoría Social, en la que se han publicado, además de obras de Luhmann, numerosos trabajos de crítica y teoría social. En reconocimiento a este trabajo, Javier ha sido nombrado, ya desde hace tiempo, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, alcanzando desde el 2012 el nivel 3, y en la universidad la categoría de profesor emérito. Asimismo, se ha hecho merecedor de múltiples reconocimientos y apoyos internacionales por parte de fundaciones alemanas, la Heinrich Hertz, la DAAD y últimamente la asignación del Fellowship del Centro de Investigación Interdisciplinaria CIF de la Universidad de Bielefeld. En la línea de sus aportes a la internacionalización de nuestra universidad, Javier ha sido profesor visitante en la Pontificia Universidad Católica de Chile en 1989 y en la Universidad de Bielefeld en 2001,
donde por otra parte ha realizado múltiples estancias de investigación en los años de 1994, 2001, 2005, 2009 y 2015. Todo esto ha sumado a un incontable número de conferencias, entrevistas y participaciones vinculadas a su labor de reflexión y difusión en la teoría de sistemas. El nombre de Javier Torres constituye, pues, actualmente una referencia imprescindible para el estudio de la perspectiva de Luhmann, lo cual se hace patente además a través de la cantidad ingente de investigadores y estudiantes que se acercan año con año al posgrado de Ciencias Sociales para realizar estancias de investigación o iniciar estudios de posgrado con el fin de trabajar bajo su asesoría académica. Confío en que esta semblanza ofrezca elementos suficientes para escuchar ahora al propio Javier, a quien le hemos pedido que para el evento del día de hoy nos cuente un poco más sobre el origen del proyecto Luhmann. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación, aunque he de decirlo, vine engañado. La idea principal era, como lo acaban de exponer, era la presentación de la cátedra, pero así que si se cuelan referencias a mi persona, aunque yo no las tenía contempladas, serán muy bienvenidas. Primero, me pidieron que hiciera una especie de resumen del origen del proyecto Luhmann. Es un texto y le voy a leer con algunas modificaciones que en otro momento muy significativo para mí lo leí. De modo que es eso, volver otra vez a retomar el texto aquel sobre el origen del proyecto Luhmann. Permítanme empezar con una referencia teórica de Luhmann sobre la casualidad, lo fortuito, el azar. Casualidad es la capacidad de un sistema de usar acontecimientos que él no puede producir ni coordinar, es decir, que no puede producir ni coordinar en la red de su propia autopoiesis. Consideradas de esta manera, las casualidades son peligros, oportunidades, ocasiones. Aprovechar la casualidad, entonces, puede significar obtener de la casualidad efectos estructurantes con ayuda de operaciones propias del sistema. Los efectos, comparados con las estructuras existentes, pueden ser tanto constructivos como destructivos. En todo caso, la observación de casualidades amplía la capacidad del sistema de procesar informaciones y así corregir la estrechez de las formaciones de estructuras propias, sin renunciar a las ventajas de orientación que dicha estrechez ofrece. Si es verdad que la evolución se produce a través de la separación de sus funciones, puede deducirse que en su transcurso la casualidad necesaria para su marcha adquiere un grado más alto de organización. Se hace cada vez más probable que ocurra lo improbable, el azar, porque las estructuras altamente complejas de los sistemas evolucionados ofrecen mayores posibilidades de desviación y al mismo tiempo también mayores posibilidades de soportar las desviaciones. Hasta aquí. Alguna vez hice un comentario así para la educación. Con la teoría de Luhmann, hemos aprendido que la función del sistema educativo ya no es la formación en sí, ni ser solo el mecanismo reflexivo de aprender a aprender, ni la perfección antigua, sino la de promover la capacidad de resiliencia de los individuos. Ese ejercicio para que los seres humanos se estabilicen a pesar de que los conocimientos se vuelvan obsoletos y queden rebasados. Es colocar, pues, a los individuos
en un futuro totalmente abierto, hacernos capaces de utilizar la casualidad. John Elster lo llama tomar la suerte. El proyecto de Luhmann es realización azarosa. Confluyeron ahí acontecimientos que no era posible imaginar que concurrieran. Y aquí precisamente se bifurcan historia y sociología. La historia vive de la necesidad de dar un domicilio expreso a casualidades que son sincrónicas. Atribuye así al equipo, a mí, a la Ibero, el proyecto Luhmann. La sociología hace ver, en cambio, que eso además tuvo que ver con algo por encima de nosotros. La sociología se afana en subrayar la constatación de una gran cantidad de efectos simultáneos. Por eso, de poco sirve preguntarse si solo el calvinismo o si solo la antropología burguesa o las nuevas tecnologías de producción o cualquier otra cosa dieron lugar a la sociedad moderna. Atrás está un proceso de diferenciación de dimensiones inmensas. Entiendo por proyecto Luhmann ese esfuerzo académico que dio por resultados cerca de 40 libros, que han sido publicados en la Universidad Iberoamericana. La empresa se proponía dar a conocer el pensamiento de Niklas Luhmann en el mundo de habla hispana. La obra de Luhmann probablemente llegue a 90 libros. A principios de los años 70, Luhmann, el siglo pasado, nunca imaginé el siglo pasado. A principios de los años 70, Luhmann era el personaje reconocido en Alemania. Ya se había llevado a cabo el famoso debate con Habermas, el cual dio como resultado el destacado libro con una pregunta: o teoría de la sociedad o tecnología social. ¿Qué aporta entonces la teoría de sistemas? Libro que por mucho tiempo fue el más vendido en el ámbito de las ciencias sociales. En México, 20 años después, no se sabía gran cosa sobre este pensador. He registrado solo a 2 personajes que tenían alguna noticia sobre él. Un profesor de la UNAM, Francisco Labroán Díaz, muerto prematuramente, quien tradujo uno de los escritos de Luhmann del libro que acabo de mencionar. Esa traducción apareció en el primer ejemplar del número de la revista sociológica de la UAM en 1986. Y el otro personaje, el doctor Luis Vergara Anderson. Luis fue de los poquísimos que tenía sobre Luhmann al menos información básica. En ese tiempo, él pertenecía a un grupo interesado en la teoría de sistemas. Incluso se desempeñaba allí como secretario. Formaba en este grupo personalidades de la UNAM, quienes después terminaron introduciendo en México el Plan Nacional de Desarrollo. Tengo la vaga idea de que ellos invitaron alguna vez a Stafford Beer, un teórico destacado sobre la teoría de sistemas de la organización. Beer había ayudado a diseñar en Chile el Plan Nacional de Desarrollo de Allende y seguramente a través del grupo de la UNAM había tenido una referencia de Luhmann. Esta referencia fue lo que dio pie a que el doctor Luis Vergara, director en ese momento del Departamento de Educación, apoyara la idea de que trabajáramos la teoría del Luhmann. Me sugirió preparar algunas sesiones para discutir el pensamiento luhmanniano.
Después de 6 meses, sin entender gran cosa, le propuse traducir alguna obra significativa, ya que de esa manera podríamos discutir a partir de un texto. Entonces enviamos una carta a Luhmann a la Universidad de Bielefeld sin dirección precisa, a ver si pegaba. Al tercer o cuarto mes recibimos respuesta. Luhmann se mostró agradecido por las posibilidades de traducción, pero nos advirtió que un intento parecido se había hecho en España y había fracasado. Resultaba demasiado caro para lo que podía soportar una editorial. El intento en España se redujo a la traducción de un solo capítulo del libro Sistemas Sociales que apareció en la editorial Paidós bajo el título Sociedad y Sistema, la ambición de la teoría. Golden Days. El proyecto fue un golpe de azar y en modo alguno algo acariciado en la mente por años de alguno de nosotros. Este empujón de casualidad hizo en un principio que todo corriera con fluidez. Formamos primero un equipo de traducción, 2 alemanas y yo, Bruni Erke y Silvia Pape, la doctora Silvia Pape, quienes trabajaron con esperanza de que al final Internaciones, la fundación alemana que apoyaba trabajos de traducción, les retribuiría algo. De inmediato, con la sola presencia de Luis Vergara ante el vicerrector Armando Ru García de aquel tiempo, la Ibero se hizo de los derechos de traducción ante Surkamp y desde allí se empezó a programar la primera visita de Luhmann. Los astros parecían estar alineándose. La editorial Alianza andaba en búsqueda de una asociación editorial con la Ibero, de modo de que de inmediato la universidad se dispuso a una coedición. Llamo Golden Days a esa época en la que no existían los protocolos editoriales y las dictaminaciones tan difíciles de hoy día. Vino Luhmann y despertó en el ámbito académico la curiosidad por conocer su obra. Para su visita, pidió expresamente a la Ibero que se invitara a un alumno suyo chileno a quien guardaba gran aprecio, Darío Rodríguez Mancilla. De inmediato los chilenos reconocieron a la Ibero como el centro académico en el mundo de habla hispana, en donde se llevaría a cabo la labor de difundir la obra de Luhmann. Ellos hablaban incluso de aportar algunas traducciones que utilizaban como manuscritos para sus clases. En Chile de entonces era carísimo editar. Así surgieron pues los primeros libros. Las inversiones, hay que decirlo, fueron mínimas, porque habían surgido del espíritu aquel que Saint-Exupéry cuenta en su Ciudadela. Fuérzalos a construir una torre y los transformarás en hermanos. Pero si quieres que se odien, arrójales un poco de migajas. Nos pusimos pues a construir nuestra ciudadela. No estoy seguro de que en el ámbito de la sociología sistémica en Chile se tenga conciencia del papel tan decisivo de Darío Rodríguez en el proyecto Luhmann. Por decirlo en una palabra, Darío fue simple y sencillamente el curador de ese esfuerzo de primera generación de dar a conocer en el mundo de habla hispana la teoría de Luhmann. Tradujo obras decisivas, por ejemplo, la teoría de la organización. Revisó prácticamente todas las obras antes de ser editadas. Hizo introducciones a los textos, algunas de los cuales se han vuelto memorables. Solo como ejemplo, en un libro que dictaminé para Fondo de
cultura económica, en uno de los escritos se hace ilusión al prólogo de Darío sobre el libro La sociedad de la sociedad. Darío Rodríguez Mancilla acierta al describir el trabajo de Luhmann con los propios conceptos que Luhmann utilizó para describir cómo se entendió el genio entre los siglos XVII y XVIII. En la dimensión temporal, el genio aporta pensamientos u obras nuevas. En la dimensión objetual, son significativos, y en la dimensión social son sorprendentes. La obra de Luhmann aportó pensamientos nuevos, significativos y sorprendentes. Visita de Luhmann a Guadalajara. Luhmann regresó muy pronto a México por dos motivos. La Universidad de Guadalajara le había otorgado el doctorado honoris causa y porque venía a comentar el libro sobre educación que habíamos traducido. Se abrieron así las puertas para publicar con la UDG. Los promotores entusiastas de esa visita fueron Carlos Sedano y Elisa, su esposa, y en la parte editorial Martí Soler, quien, si no me equivoco, se desempeñaba entonces como consejero editorial de la universidad. Afirmó de él lo que todo el mundo ha escrito: su gran afabilidad y calidez humana. Ya murió. Lo volví a encontrar hace un par de años, lo encontré después un par de años en unas reuniones del Fondo de Cultura Económica, y fue él quien se adelantó a recordarme las dos grandes ediciones que hicimos entonces: el sistema educativo y la teoría de la sociedad, con la UDG. El salto a la internacionalización. En 1994 hubo un congreso en Navarra. Sociólogos jóvenes españoles habían invitado a Luhmann a un seminario. Fui a ese congreso con la idea, después de mucho intercambio epistolar, de encontrar una editorial internacional que nos proyectara. Antropos, una cooperativa fascinante que para ayudarse con el costo de las ediciones tenía un estable. Llegamos a un acuerdo: publicaríamos juntos. Vino así el impulso de los primeros libros de Luhmann. A ellos, Antropos, se les abrió a su vez la posibilidad de negociar después con la UNAM y con la UNAM. La colaboración de esos primeros momentos resultó espléndida, pero al parecer el negocio de la leche entró en crisis y como resultado de la insolvencia hubo desacuerdos con el Ibero respecto a la puntualidad con la que ellos deberían responder a la venta de libros. Nuestro departamento de ediciones rompió de inmediato la relación. Con Luhmann se habían abierto otros horizontes. La Ibero invitó a Maturana a comentar dos libros suyos que publicamos. Artículos, la mayoría de ellos en inglés, publicados en su estancia en el MIT de Massachusetts. No habría que olvidar que Maturana fue postulado en ese tiempo, en esos años, como candidato a Premio Nobel en Biología. Seguíamos, pues, hermanados con nuestra construcción de la torre en nuestra ciudadela. Pilar Vallés, esposa del doctor Guillermo Cermeño, especialista en literatura inglesa, sin esperar remuneración alguna, nos tradujo una buena cantidad de textos. Como anécdota de ese momento, es que Maturana había enviado sus manuscritos sin hacer ningún tipo de advertencia de que esos materiales los había trabajado en colaboración con Jorge Podosis Marín. El primer libro, editado por la UIA y Teso, Antropos,
no mencionaba dicha alianza. Se desató entonces por parte de Podosis una cólera editorial contra la ECRA. Alejandro Robles, que era el encargado entonces de la parte editorial, sostuvo con él un intercambio epistolar digno de conservarse dentro de las más famosas controversias jurídicas sobre los verdaderos derechos de autor. Podosis contra Robles. El paso al Departamento de Ciencias Sociales. El proyecto no había iniciado en el Departamento de Ciencias Sociales, sino en el entonces Departamento de Desarrollo Humano y Educación. No sé si la ocasión de que yo llegara al Departamento de Políticas como director interino tenía la intención velada de dar un empujoncito al proyecto desde la dirección. Y sí, en efecto, fue el tiempo en el cual se pudo hacer un diseño que pretendía poner el sello distintivo de la obra de Luhmann. Una diseñadora joven argentina hizo unos domis espléndidos que conservé en mi archivo personal hasta que Araceli Telles ordenó que eso debiera estar en la dirección de publicaciones. Desconozco si ahí se conserva todavía. En cierta medida, ese cambio al Departamento de Ciencias Sociales acabó configurando la gestalt, podríamos decir así, del proceso, del proyecto Luhmann. El cargo de director daba pie a tener dos ayudantes. La idea era algo previo a las becas de investigación de ahora, ayudar a que alumnos empeñosos hicieran la maestría desarrollando temas de Luhmann para de inmediato aspirar al doctorado en Europa. Entonces estuvieron allí el doctor Jorge Galindo Monteagudo, uno de los sociólogos jóvenes en ese tiempo. Todavía más destacados hoy en México, eso era de cuando jóvenes. Y Juan Pablo Gutiérrez Vázquez. Quiero conservar ese texto, este texto de la primera vez que hablé sobre el proyecto. Expresamente lo quise conservar. Dice, ahora que estuve preparando, lo decía en ese momento el texto, estas notas, me di cuenta de que todos los folders que conservo de ese tiempo, incluso la presentación del proyecto para CONACYT, están catalogados por Juan Pablo Vázquez. Juan Pablo fue, por decirlo menos, la mano invisible que organizó mi gerencia. Extraordinaria dimensión de ser humano, accesible, profundo, laborioso, dispuesto como ninguno a la entrega y sobre todo ese despliegue suyo de un aura de discreción tan lejos de la intriga y la deslealtad. Se necesita una vida entera para dar con otro como él. La arremetida de los argentinos. Surkamp, en vida de Luhmann, había concedido a la Ibero preferencia por los derechos de traducción. La Ibero había pagado por adelantado derechos de varios libros. La única exigencia de los alemanes era respetar el cronograma de aparición de los ejemplares. Surkamp no estaba para saberlo. Nuestra torre de la Ciudadela no era algo estrictamente lineal, sino ensortijado como la Sagrada Familia de Godin. Si nos habíamos comprometido a que primero saldría el libro del arte y un año después el del derecho, a la hora de la verdad nuestros colaboradores casi gratuitos entregaban primero el del derecho, luego el del arte. Esto traía molesto a Surkamp, además de que
creó una instancia de vigilancia para las ediciones en castellano. Una pequeña empresa editorial argentina sería la encargada de hacer el seguimiento de lo que se publicaba en español. Descubrieron que nuestra distribución era sumamente casera. Nuestros libros no circulaban ni en Europa ni en América del Sur. Como siempre, la mentira aparece sola, la verdad solo con texto. Pero eso era demasiado para los argentinos. De inmediato, Surkamp quitó a la Ibero los derechos, algunos ya pagados, de 3 libros decisivos. Fue entonces que la editorial Herder, con su filial en México, intercedió, entre comillas, por nosotros. Jan Cornelius, un alemán con muchos años en México, llegó a un arreglo con Surkamp de que toda la producción rumaniana por parte de la Ibero se haría a través de Herder. Antes de esto, para que los libros tuvieran mayor difusión, la editorial País II de España había hecho la oferta de publicar toda la obra de Luhmann por nosotros traducida. Cartas iban y venían y largas horas de café con la representación de País II aquí en México. Al fin, un día, se nos dio cita, ya que el director general de España vendría a cerrar el contrato. Fuimos Alejandro Robles y yo, Alejandro Robles. Cartas jurídicas de derechos de autor. En cuanto empezaron los detalles del trato, que Alejandro percibió un tufo conquistador por parte de su señoría, de inmediato se levantó de la mesa y con ello terminó todo nuestro sueño de internacionalización. El Congreso, ya voy a ver. Se están durmiendo, pero... En todo ese trayecto habíamos madurado como equipo. Sentí entonces que era el tiempo de iniciar la traducción del libro más importante del mundo, La Sociedad de la Sociedad. Carmen Bueno Castellanos, entonces directora del departamento, alentó decididamente la iniciativa de que me dedicara un año, exento de obligaciones docentes, a redactar la última versión de este texto de más de 1000 páginas. Siento que Carmen, y esto también es un homenaje a ella, ha sido quien más profundamente penetró el fondo de lo que pretendía el proyecto. Y aunque puedo decir que en general siempre encontré apoyo en los mandos, lo de Carmen lo situó en otra dimensión. Abogar ante las autoridades por una empresa así comportaba el riesgo de equivocarse consigo misma. Creo interpretar en ella el placer de intentar ir siempre mucho más allá de lo establecido. Dentro de lo que he vivido en la academia, la considero Mahatma, alma grande. Porque en esto es relativamente fácil volverse uno institución, pero es extremadamente difícil sostenerse uno como individuo en la institución. Ese tiempo dedicado a la traducción de La Sociedad de la Sociedad abría el camino para celebrar un congreso en 2007 para conmemorar los primeros años de la edición del libro. 2 años antes habíamos inscrito en el rubro de investigación básica de CONACYT. La organización de dicho congreso no fue aceptada. La dimensión de la propuesta se puede entrever por lo que pedíamos hace 10 años para realizar el evento: $1 millón. Parecía que la oportunidad había concluido. Sin embargo, mientras yo estaba en Alemania traduciendo el libro, los 2 ayudantes de ese tiempo, Mónica Sánchez y Héctor Estrada, orientados por Juan Pablo, volvieron a hacer concursar el proyecto en CONACYT y esta vez sí fue aceptado. El congreso tuvo éxito,
Fue el primero que se celebró en el mundo académico sobre los 10 años del libro La Sociedad de la Sociedad. 15 académicos muy renombrados de todo el mundo vinieron a comentar la obra de Luhmann. Como las conferencias sostenidas en México eran casi todas en alemán, se publicaron de inmediato en Alemania en un número especial de la revista Sistemas Sociales. Finalmente, anímense, ya gracias. Es claro que Rivero tuvo una gran comprensión por el proyecto. Sin un apoyo así no se hubieran podido publicar 40 libros. Aunque desde la nostalgia de la plenitud podría expresarse todo lo mejor. Gran comprensión sí, pero no total comprensión. Creo en general que el significado universal de la obra de Luhmann hubiera requerido un mayor empeño por parte de la Universidad Iberoamericana. Aunque incluso esto que estoy diciendo debe entenderse con el tacto de la teoría. Por cuestiones de periferia de la modernidad, no creo que hubiera habido alguna institución en México que hubiera podido albergar este proyecto. Pronto se cumplirán 25 años de la muerte de Luhmann. En este lapso, unos han intentado perfeccionar su aportación sociológica, otros la prolongan en forma creativa, otros quizá la malentienden. Pero en cualquier caso, la sociología actual se lee en buena parte a partir de Luhmann, como historia de su influencia, como aceptación y desarrollo, como transformación crítica y recuperación de su pensamiento. El proyecto de esta teoría de sistemas parece contener un potencial de reflexión que no se agota fácilmente y que quizá aún no se ha explorado en todas sus dimensiones. Me imagino así el futuro de la teoría, lo que promete un poco el proyecto de la cátedra. Luhmann aceptó de Husserl sus grandes descubrimientos sobre el plano emergente de la conciencia. Tomó su marca como punto de partida para avanzar en el entendimiento de lo social. Ahora, a su vez, Luhmann sea quizá para la sociología sistémica solo ya una marca, a partir de la cual puede darse un paso adelante sobre los alcances de la nueva sociedad. Me imagino que el proyecto sobre la cátedra Luhmann tiene ese propósito: convocar a quienes con instrumentos sorprendentes de teoría nos hagan ver con el estilo severo de Luhmann los nuevos límites estructurales de la sociedad como el único camino de encontrar soluciones reales a los problemas. Quizá la divisa estoica de la teoría de Luhmann pueda condensarse de esta manera: si quieres transformar, conoce los límites. Muchas gracias, Javier. Vamos a proyectar ahora, vamos a ir intercalando una serie de mensajes y saludos para este proyecto y para Javier en particular. Muy buenas tardes, mando saludos desde Miguel. Me encuentro aquí en frente del edificio de la Universidad Bielefeld, en que el mismo Luhmann desarrolló su teoría. El mismo edificio en el que también el doctor Javier Torres realizó
una parte de su trabajo, inigualable que se aprecia mucho aquí y todo en Alemania. Yo personalmente aprecio su generosidad con la que me invitó a pasar una instancia de investigación en la Universidad Iberoamericana, sabiendo que gracias a su trabajo es el centro de la teoría de sistemas para la excelencia fuera de Alemania. Y sé que la Cátedra Luhmann va a facilitar que se siga desarrollando el mismo intercambio intelectual y el mismo tipo de trabajo, así que recibí con muchísimo entusiasmo esta noticia de la instalación de la cátedra. Es realmente una gran noticia. Olá, professor Javier Torres Nafarrate e todos os demais que fazem este momento de instalação da Cátedra Luhmann, do Departamento de Ciências Sociais e Política e do Programa de Pós-Graduação de Ciências Sociais da Universidade Ibero-Americana do México. Eu sou Arthur Stefano da Silva, professor da Universidade Federal de Pernambuco, Brasil, Faculdade de Direito do Recife. Além da honra, não posso deixar, de nessa oportunidade, mais uma vez, parabenizar e agradecer ao professor Javier Torres Nafarrate toda a sua dedicação e ter viabilizado a latinos-americanos como eu acessarem a obra de Luhmann, uma obra tão importante e uma teoria tão fundamental, capaz de nos levar a pesquisas e a reflexões sobre a nossa religião tão dispensáveis e com elementos tão duvidosos. Parabéns a todos que criam e instalam esta Cátedra Luhmann. Sucesso à cátedra. Bom trabalho aí para todos vocês. Bueno, y ahora vamos a pasar a otra parte de este evento que tiene que ver también con el desarrollo de la perspectiva de sistemas y un poco la situación actual. Y para ello hemos querido invitar y agradecemos la participación de Jorge y Claudia. Voy a presentar a Jorge Galindo. Él es profesor investigador del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana de Coajimalpa, licenciado en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, maestro en Sociología por la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, doctor en Sociología por la Universidad Ludwig Maximilian de Múnich, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, con las líneas de investigación de teoría sociológica clásica y contemporánea y teorías de la modernidad. Jorge es autor del libro Entre la necesidad y la contingencia, autoobservación teórica de la sociología, y de diversos artículos y capítulos del libro. Entre los más recientes se encuentran Karl Marx y Gustav Flaubert sobre las prestaciones intersistémicas entre ciencias sociales y literatura, con María Angélica Tamayo, Capitalismo y paradoja, reflexiones en torno a la ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia, con Rodrigo Gómez, y Diálogo de miradas, un acercamiento al metreo como orden interactivo, con César Torres. Es coautor, junto con Javier Torres y Darío Rodríguez Mancilla, del estudio introductorio del libro La sociedad de Niklas Luhmann. También ha editado obras clásicas de la sociología, como Las reglas del método sociológico y Las formas elementales de la vida religiosa de Liturgia, así como libros colectivos y diccionarios científicos. Es un amigo entrañable, un compañero también, y queremos agradecerte que estés aquí. Muchas gracias. Bueno, ¿sí? ¿Se escucha? Ok, bueno, pues muchas gracias a la Ibero. Siempre me da mucho gusto volver acá. Pues yo hice mi maestría acá y la verdad es que pasé unos años muy felices acá en la Ibero, trabajando con el doctor Javier Torres y compartiendo un vínculo con Juan Pablo. Y le agradezco a Juan Pablo que, a pesar de todas mis locuras, todavía me invita a estas cosas, porque en esos años le hacía yo la vida seguramente muy complicada
todas mis ocurrencias y locuras, ¿no? Y le agradezco evidentemente a Juan Pablo la invitación, a todas y todos los que están acá, y bueno, en especial al doctor Javier Torres Nafarrate por estar acá, ¿no? Yo primero voy a decir un par de cosas, después voy a entrar en materia, porque me interesa mucho enfatizar la relevancia de la teoría de sistemas hoy en día y por qué una cátedra Luma, porque es algo que vale mucho la pena hacer. Pero antes de eso, sí quiero decir que me gusta que el doctor Torres haya dicho que está aquí engañado, porque pues la verdad es que no es así, pero debería haber sido así. Es decir, esta cátedra pues se va a llamar Niklas Luhmann, ¿no? Y está bien porque pues además es la razón social de todo el asunto, ¿no? De todo el proyecto, es nuestro tótem, ¿no? Es el que nos confedera, el que nos da identidad y unidad acá. Pero pues este tótem acá en América Latina no hubiera sido posible sin el trabajo del doctor Javier Torres. Y pues para mí esta cátedra es una cátedra compartida Niklas Luhmann, Javier Torres, ¿no? O sea, es decir, realmente para traer conceptos de otra teoría, ¿no? De la teoría del actor red, o sea, sin la mediación del doctor Torres, no hay Luhmann. No hay Luhmann en español, punto, ¿no? O sea, no. En este momento hay una red latinoamericana de sistemas sociales y complejidad, con mucha gente que está funcionando maravillosamente, que tiene seminarios por todos lados, es decir, por Zoom, pero con gente de toda América Latina, ¿no? Brasil, Chile, Argentina, México. Está esa red, está un seminario que se organiza también en Zoom en la Universidad de Guadalajara por Carlos Serrano. Y bueno, y uno ve, ¿no? Ve otras muchas actividades de personas que están trabajando la teoría de sistemas. Y bueno, todos esos pues tenemos en común pues que nos hemos servido del trabajo del doctor Javier Torres, porque justamente sin las traducciones pues no hubiera sido posible conocer esta teoría, ¿no? Entonces, sí me parece acá que es muy importante decir que el trabajo de mediación es relevante, que el trabajo de traducción no es mucho se podría decir que es un trabajo difícil porque la teoría del Luhmann es difícil, pero traducir es difícil como sea, aunque uno es que traducir una frase es difícil, pues traducir 1000 páginas es archirrecontra difícil, y traducir al Luhmann, bueno, es endemoniadamente difícil, ¿no? Y traducir todos los libros que ha traducido el doctor Torres con el equipo, pero bueno, siempre él empujando, pues bueno, es una labor verdaderamente titánica y que en el tiempo, ¿no? O sea, así como ahora decimos, no, bueno, ¿cómo se hizo lo de Max Weber? Porque también Max Weber, cuando salió con mi sociedad, pues fue una locura sacar ese libro, ¿no? Y lo tuvimos acá en español antes que en muchos otros lugares, o cómo se pudieron hacer ciertas traducciones así, ¿no? Se va a recordar este proyecto, pero sí con la diferencia de que este proyecto justamente los otros son clásicos, ya eran clásicos de la sociología, se volvieron clásicos eventualmente y tal, pero este es un proyecto del que nace, vamos a decir así, una suerte de escuela, ¿no? No es una escuela en el sentido estricto, porque no todo el mundo interpretamos a Luhmann en la misma dirección, pero sí vamos a poder regresar, ¿no? Difícilmente alguien dice, mira Max Weber, y piensa como en un traductor, ¿no? O sea, nadie recuerda así. En el caso de Luhmann, de Marx incluso tampoco. En el caso de Luhmann sí va a quedar como muy amarrado esto, al menos por un buen tiempo, y con la cátedra, pues todavía más, porque van a ver todas las sorpresas y planes que tenemos, entonces esto va a quedar mucho más afianzado. Entonces, bueno, ese es mi comentario general sobre la cátedra y sobre la relevancia del trabajo del doctor Torres. Ahora, yo sé que, bueno, que pues a él pues no le gustan estas cosas, porque también hablando de términos de otra teoría, pues él siempre hace esta chamba sin pensar en la ganancia simbólica y estas cosas, ¿no? O sea, es decir, él pone al Luhmann por delante, pone la teoría por delante, y lo que le interesa es la teoría, ¿no? Nunca le ha interesado como aparecer él ahí como si él fuera la estrella del evento ni nada por el estilo. Lo he intentado, pero
O sea, pero a pesar de eso, a pesar de los intentos para lograr de todo eso, el asunto acá es que yo sé que a él le interesa mucho porque es un proyecto de vida. Pues bueno, este proyecto de vida en que está como en términos, esta teoría que es, porque para él pues fue no nada más una chamba, ¿no? De bueno, voy a traducir. Él genuinamente, pues lo que en sus clases lo que transmite es justamente una Weltanschauung, una cosmología como en términos de los sistemas, porque él considera que hay algo valioso, algo que vale la pena transmitir y por eso vale la pena traducir, ¿no? Es decir, insisto, no era nada más, bueno, vamos a sacar unos puntitos, porque hubiera podido sacar esos puntos con otros autores seguramente más fáciles, ¿no? O sea, de traducir. Esto era, aquí hay algo que vale mucho la pena. Y por eso yo, a pesar de que, bueno, uno que ya pertenece a una suerte de, sabrá que somos nosotros, segunda generación, tercera generación ya de sistémicos, o sea, digo, no sé si ponemos a Luhmann ahí, luego al doctor Torres y al doctor Darío Rodríguez, y luego a Juan Pablo, a mí, yo qué sé, y luego hacia abajo ahí ya a la gente más joven, Elisa, etcétera. Es decir, quién sabe en qué generación estamos, pero sí es algo importante decir que que mi trabajo a lo largo del tiempo ha sido recuperar cuestiones que yo considero valiosas de Luhmann, pero también criticarlo, porque bueno, pues hubiera sido muy fácil subirme al tren de Luhmann y decir, no, pues ya aquí estoy yo con Luhmann, ¿no? Y me voy ahí, pero bueno, hubiera tenido, creo yo, poco mérito, ¿no? Entonces, yo me dedico un poco a otras cosas, siempre de la mano de la teoría de sistemas, pero no como en un sentido muy estricto. Pero acá, en vez de criticar y lo que suelo hacer ya a veces, incluso en algunos eventos con el doctor Torres y con el doctor Darío, que yo ahí salgo como a criticar, ahora lo que voy a hacer es al contrario, ¿no? Como defender esta teoría y decirles por qué esta es la super teoría y por qué una cátedra de Luhmann es la cosa más fantástica que puede haber, ¿no? O sea, voy a hacer algo como en otro sentido. Es obviamente una defensa pues, muy particular, pero que creo que vale la pena emprender en estos momentos. En primer lugar, hay que decir, la ciencia social tiene distintos tipos de teoría. No todas las teorías son iguales, ni pueden ser iguales, y está bien. Hay gente que le encanta reducir las cosas, que le encanta imponer y decir, solo este tipo de teoría, solo este tipo de sociología es la que debería ser buena, ¿no? Hay gente que te encanta decir, si no haces esto, no haces sociología, quién sabe qué hagas, haces filosofía. Bueno, esas gentes son las gentes que ya sabemos, pues son los neuróticos, ¿no? En Twitter hay muchos, ¿no? Que les encanta como legislar y decir, lo de que usted hace no es teoría, no es sociología, es esto. Bueno, pero en la vida real, no en sus locuras, ¿no? En la vida real se practica sociología de muchas formas. Y la sociología es rica por su pluralidad, ¿no? Porque si todos hiciéramos lo mismo, la sociología, pues estaría, es decir, no puedo entrar como ahorita mucho en detalle, ¿no? Pero es decir, si todo el mundo compartiéramos una misma visión de cosas, pues justamente ya habría una suerte se habría quedado como un fósil, ¿no? Sería una cosa ya fosilizada, ¿no? En cambio, pues el hecho de que haya distintos tipos de teoría nos permite tener una disciplina muy dinámica, ¿no? A veces en crisis, siempre posible en crisis, pero haciendo cosas, ¿no? Cuando digo distintos tipos de teoría, muy rápido, o sea, hay teorías muy focalizadas, como casi en un sentido de hipótesis, no de variables, o sea, pero que también se puede plantear como teorías. Hay teorías críticas, como la de Habermas, que bueno, Luhmann ya sabemos acá cómo se daban sus tips con Luhmann y con Luhmann con Habermas. Hay teorías, por ejemplo, hay teorías de alcance medio, hay teorías, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, la teoría de Luhmann es una teoría, una cosmovisión, ¿no? O sea, es una teoría que busca dar cuenta de muchísimas cosas, ¿no? De todo lo social. Ahora, incluso dentro de esto hay otra clasificación que vale mucho la pena hacer, y es, las teorías pueden ser, además de estas cosmovisiones, que pertenecen al marxismo, etc., las teorías pueden ser teorías sociales, es decir, las que nos dicen, bueno, de qué está compuesto, de qué se compone lo social, qué es la estructura, qué es la acción, etc. Teorías de la sociedad que nos dicen en qué sociedad vivimos, o sea, es decir, qué es el mundo, qué es la modernidad. Para poner un ejemplo, es
La teoría social de Max Weber, pues es la acción social que tiene sentido, la dominación, etcétera, etcétera. La teoría de la sociedad de Max Weber es pues, justamente este asunto de la ética protestante y el espíritu del capitalismo, cómo choca la religión con otros órdenes, ¿no? de valor, etcétera, etcétera. Durkheim pues, sería su teoría sobre la solidaridad orgánica y mecánica, etcétera. Y están pues las teorías justamente que buscan dar cuenta de fenómenos específicos, movimientos sociales, o sea, ¿no? O sea, democracia, y todavía incluso más específicos que eso. Pero la teoría de sistemas es una teoría que funciona en todos estos niveles. No es la única, pero es una que funciona en todos estos niveles, ¿no? Es decir, con la teoría del humano uno se pregunta qué es lo fundamental de lo social, qué es lo social, en este caso, la comunicación. Con la teoría del humano uno dice, bueno, ¿en qué mundo vivimos? Bueno, vivimos en un mundo que se caracteriza por la diferenciación funcional, porque hay política, economía, y felizmente, en gran parte gracias al trabajo del doctor Javier Torres, pues ya también esa teoría está pasando a ser una teoría de, vamos a decir, de alcance medio, como en aplicaciones, ¿no? A movimientos sociales, etcétera, ¿no? Es decir, ya no tiene uno que comprar el paquete completo, ni movilizar los 500 conceptos, ni nada, porque bueno, para los que no sepan, las que no sepan, hay diccionarios de 500 conceptos, hay un glosario como de 70, es decir, ya no tiene uno que mover todo, sino que puede mover algunas ideas y dar cuenta de fenómenos, ¿no? Entonces, la teoría de Luhmann tiene eso, es una teoría que funciona en todos esos niveles, no todas las teorías funcionan en esos niveles, el que no funciona en esos niveles no las hace menos buenas, simplemente las hace otro tipo de teorías, pero les digo, o sea, acá nadie va a decir solo Luhmann es bueno, pero tampoco vamos a dejarnos bulear porque hay gente que nos dice eso que hace Luhmann no es sociólogo. Entonces, como teoría, o sea, que esto de que nos permite, esto de la comunicación es una cosa que, pues seguramente para la gente que está acá lo sabrán, pero hay cosas que uno dice, bueno, ¿por qué no se le ocurrieron a uno? Que es como tan elemental, ¿no? Que la comunicación juega un papel tan central en el mundo social. Y uno casi dice, bueno, ¿por qué la sociología se fue por la acción? Pues casi hasta parece una cosa medio rara, porque la acción, aunque les encante a todos ahí analizar la acción, tiene un chorro de dificultades, problemas, etcétera, etcétera, por todo un tema de atribución y una serie de cosas que tampoco voy a entrar acá. Pero es decir, la comunicación es algo que está ahí, o sea, sí es fundamentalmente social, ¿no? Claro, el problema es que estamos tan acostumbrados a estar en la comunicación que ya ni la vemos, ¿no? Ya pensamos que la realidad está como en otro lado y no en la comunicación. Pero Luhmann tuvo esta idea, no, sí, tampoco fue el único, pero es el que dijo, encontré esto y lo voy a llevar hasta sus últimas consecuencias, ¿no? Entonces, eso es un elemento importante de la teoría de sistemas. Un segundo elemento muy importante es este que les decía como teoría de la sociedad, de la diferenciación funcional. Hoy en día, pues, o sea, a todo el mundo le encanta como decir, no, es que no es cierto, eso no existe, no está separada la política de esto, no está separada la economía de derecho, no, eso no es cierto, eso solo pasa en Alemania o en la cabeza de Luhmann, cosas así. Bueno, es decir, el hecho mismo de que la gente no pueda describir su mundo sin esas categorías nos dice algo. El hecho mismo de que cuando digamos se está politizando algo, nos quiere decir algo. Cuando decimos, ¿por qué entran como determinados referentes religiosos en política y nos hace un poquito de ruido y nos hace... Eso nos quiere decir algo, ¿no? Pero bueno, pero como somos bastante necios, decimos, no, no es cierto, todo está junto con pegado, no es cierto, el poder, el capitalismo. No, o sea, es decir, sí, pero no solo, ¿no? La diferenciación funcional es absolutamente central. Simplemente veamos así, rapidísimo, ¿no? Por la cosa de los tiempos, o sea, es decir, hoy en día hay una política absolutamente, casi completamente desconectada de la realidad, o sea, de la realidad entre comillas, no puedo hacer muchos matices, ustedes disculparán, ¿no? Los fake news, esto de tengo otros datos, pues es una política clausurada en sí misma. Oiga, pero aquí hay estos datos, aquí hay esta... Eso es otra cosa, yo tengo otros datos. Todo esto, todas las mañanas recibimos comunicación política que construye realidad política todo el día, ¿no? Pero pues pensamos que quién sabe ahí, ¿no? Pensamos que se acabó la relación entre la economía o la subordinación de la economía a la política o de la política a la economía. ¿Por qué? Pues digo, para decirlo chustamente, porque no hemos leído bien a Luhmann, ¿no? Pero bueno, podríamos...
tenemos una economía, ahorita todo el mundo se emocionó, ¿no? Siempre nos emocionamos, ¿no? Pero bueno, la pandemia, ahora sí se va a cambiar el capitalismo, ahora sí van a ver, pues, ¿qué cambió esto? La autopoiesis de la economía, las empresas crecieron más que nunca, esto ha sido una locura, pero siempre vivimos de fantasías, vivimos de pura fantasía, de pura locura, ¿no? De pura cosa de, ay, sí, ahora sí, miren, ahora sí se va a acabar, porque ya paró el bicho nos paró, nos mostró la naturaleza, nos mostró nada, nos mostró la autopoiesis brutal de los sistemas sociales, que no paran, que están ahí, que se detienen, que tienen episodios, momentos de desdiferenciación, pero que como no se puede legislar lo que es la evolución de la sociedad, pues no saben otra forma de operación, ¿no? O sea, es decir, es muy fácil decir, se va a caer el capitalismo o deberíamos cambiarlo. ¿Por qué? ¿Por qué otra cosa lo cambiamos? ¿Cómo lo cambiamos? Y no solo el capitalismo, porque cambiar el capitalismo implicaría cambiar el orden de diferenciación completo de la sociedad. Por eso les digo, o sea, perdemos como mucho tiempo en muchas cosas, que pues no son las cosas que valdría la pena investigar. Y bueno, insisto, estoy especialmente aguerrido hoy, ¿no? Yo suelo ser más así, como más matiz, pero ahorita estoy como aguerrido, porque sí me parece que esta perspectiva nos ayuda a dar cuentas de cosas, ¿no? En estos poquitos minutos que quedan, porque voy a tomar 5 minutitos más aquí, fíjense, hay muchas teorías bonitas, interesantes, que nos enseñan mucho. Les digo, mi propio trabajo, si ustedes ven ahí, yo trabajo con otros autores, ¿no? Y otras autoras. Pero en este momento sí me interesa, insisto, como marcar estos rendimientos. Por ejemplo, ahorita hay 2 autores, así como 2 teorías como muy importantes, ¿no? No son las únicas, pero son grandotas, fuertes. La teoría de la práctica de Pierre Bourdieu, ¿no? La teoría de la torre de Bruno Latour, ¿no? Estas son como, sí, son como las buenas teorías, ¿no? O sea, hay otras, insisto, algo directo, muy rápido al respecto. La teoría de Bourdieu es buenísima, a mí me encanta, yo recupero muchas cosas de esa perspectiva, pero hay que decir, por ejemplo, fíjense, el concepto de disposiciones en Bourdieu, claro que contribuye a dar un uso sociológico, o sea, al concepto sistémico de autosocialización, sin duda. Pero el concepto de hábitos condiciona demasiado como esta forma en que lo social se hace cuerpo, llevando a que de repente lo social se parezca como un hábito como carente de contingencia, porque casi, bueno, pues si uno ya está programado por el hábito, ya opera por el hábito. Para Bourdieu es, tú comes como clase media, te enamoras como clase media, esto como clase, o sea, entonces el propio Bourdieu tiene que dar cuenta de cómo salió él de donde salió, porque pues él fue una cosa divina que pues, no siguió sus propias disposiciones, porque no venía del centro, venía de la periferia, ¿no? De la periferia francesa. Entonces, hay unas cuestiones, o sea, a mí me encanta el concepto de disposición, pero tomo con un grano de sal el concepto de hábitos. Y Luhmann nos dice, se lava un poco la mano porque dice, tomémoslo como autosocialización, pero al menos nos pone la idea de que ahí hay un asunto mucho más complejo, ¿no? que la individualidad es un asunto complejo, que no quiere decir que no tengamos elementos sociales, ¿no? Evidentemente incorporados, pero que no es una fórmula tan sencilla como a veces ya parece en Bourdieu, que es casi como el signo zodiacal, ¿no? Así como se dice, no, bueno, tú eres Libra con ascendente en Tauro, bueno, tú eres clase media con esto, el otro, o sea, ojo, ¿no? Entonces, por eso, en Bourdieu también, ¿no? El concepto de campo tiene muchas similitudes con el de sistema. Luhmann y Bourdieu, los dos, pues, claramente, no iban a aceptarlo y uno y el otro decían, no, nada que ver, el otro no sirve, etc. Pero bueno, no hagamos de caso a Luhmann y Bourdieu porque realmente tienen cosas interesantes, puede haber prestaciones interesantes. Pero Bourdieu usa la semántica de la economía para describir todo, porque todos los campos funcionan a partir de la escasez de capitales. Entonces, pues es claro, nos genera una perspectiva muy sorprendente porque decimos, caray, el mundo de la cultura, de la producción, de la ciencia opera como economía, la economía de las prácticas, aprendemos algo. Pero eso también hace que la descripción de la economía, pues, de repente pues, tenga que salir como por los lados de la cultura, porque pues, si no, no diría nada. Y también lleva a que la propia teoría pierda como especificidades de la lógica, que no sea competencia. Por eso la teoría de Bourdieu, pues todo es catorrazos, ¿no? Todo es agonismo, o sea, es agonística, ¿no? O sea, todo es pelea, todo es esto, todo es dominación. Y pues no todo es dominación, pelea, tal, en la ciencia,
arte, lo que sea, hay, pero no solo, ¿no? Y respecto a la teoría de Torres, les digo así también muy rápido, y además ahora que acaba de fallecer Bruno Latour y que todo el mundo sabe decir muchas cosas de él muy lindas, porque además pues, sí se ve que es una persona increíble. Esta teoría también es fantástica, ¿no? A mí me encanta la idea de la materialidad, de la mediación, fantástica, me encanta. Pero cuando leemos a Latour, no sé si a ustedes les pasa, y les digo, perdón que no puedo matizar, la modernidad que Latour saca por la puerta, en Nunca Fuimos Modernos, se le mete por la ventana en las investigaciones sobre los modos de existencia, ¿no? O sea, es decir, con Latour estamos como en la modernidad de Schrödinger, en la que somos diferenciados y no somos, somos modernos y no somos. Es una cosa como rara, ¿no? Claro, Latour se lava las manos porque dice, no, yo realmente soy más filósofo que sociólogo y que a mí me interesan más otras cosas. E incluso hoy en día, por eso a tanta gente termina gustando, es decir, hay muchas cosas de la teoría que son valiosísimas, pero yo siento que mucho del entusiasmo reciente de la perspectiva que el propio Latour asumió, es que él lo decía, soy como el que le está arengando a los ecologistas. Estamos ante un problema enorme, civilizatorio, el cambio climático, y Latour dice, yo le estoy echando aplausos, ¿no? a esto, y les estoy dando, dice él, como haciendo que se sientan orgullosos de ser la nueva clase, ya no el proletariado contra capitalistas, sino la clase ecologista. Buenísimo, muy bien, muy loable. Ahora, ¿no es esta teoría de Latour justamente como lo presenta otro autor importante de la perspectiva, que es John Locke, esta idea de enacting the social? Estos teóricos que dicen, ellos dicen, tenemos que describir la sociedad como queremos que sea la sociedad, porque si no caemos como en ese fatalismo. Yo diría, bueno, sí, pero yo soy más adorniano, soy más pesimista, y por eso también me cae bien Luhmann, porque a mí me gusta ser optimista en lo práctico, pero realista en lo teórico. Entonces a mí que me vengan a decir, Latour lo decía, yo veo que ya todo el mundo está preocupado por el caos ecológico. Digo, yo lo lamento, no lo digo con cinismo, pero yo quisiera que Latour viniera a nuestro presidente a hablar todos los días del petróleo, como si fuera, es decir, ¿quién está realmente así pensando en la ecología? Pues hay unos cuantos, no quiere decir que no vayan a crecer, no quiere decir que aventándole sopa a los cuadros no vamos a caer pronto en cuenta que esa es la cosa. Pero el asunto es que hay una fantasía también ahí. ¿Por qué? Porque Latour nos dice lo que queremos oír. Y Luhmann no nos dice lo que queremos oír. Luhmann nos dice lo que no queremos oír. Por eso vale mucho la pena, ¿no? Y por eso yo invito a esto. O sea, ya para cerrar y no comerme un minuto más, solamente quiero decir, o sea, hay otros problemas con otras perspectivas, ya no voy a entrar a ellas. Algún día escribiré al respecto y ya ahí me juzgará la academia y la historia. Todo esto que acabo de decir no implica que la teoría de sistemas sociales no tenga problemas y limitaciones. Les digo, yo sí, digo, no me quiero autopromocionar, pero yo mismo he criticado ahí en la propia introducción a la sociedad, pues casi me la pasé criticando a Luhmann. O sea, es decir, pero creo que que se le critica justamente porque hay un valor también, considero que es un marco teórico adecuado para dar cuenta de cosas y que está con una gran promesa de posibilidades y que la efervescencia que hay ahora en América Latina podemos aprovecharla justo en esta cátedra. Las tareas de la cátedra de Niklas Luhmann, en mi opinión, y pues en lo que estábamos trabajando, no es justamente mantener un dogma, no es mantener el legado de Luhmann vivo y hacer un trabajo de curaduría, no. Esta cátedra va a ser para teorizar, para pensar, para generar teoría. Porque si no nos sirve, porque si no estamos haciendo justicia ni a Luhmann ni a nuestro homenajeado secreto, el doctor Javier Torres. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Vamos a ver dos mensajes más. Hola, buenas tardes. Que nada, quisiera agradecer a la Universidad Iberoamericana por esta invitación a participar en la presentación de la cátedra. Luego quisiera recordar de manera personal que allá por el 1991 había iniciado como profesor de sociología y me encontraba también haciendo un doctorado
revisando a los autores dentro del canon de aquellos tiempos. El primer acercamiento al Luhmann fue por autores fuera de el Habermas de la teoría de la acción comunicativa y Lyotard de la posmodernidad explicada de los tiempos, y donde nos describían a Luhmann pues muy a su manera. Afortunadamente, teníamos un texto publicado por Editorial Sur de Argentina, realmente maravilloso, ilustración sociológica, que pues yo logré encontrar en la biblioteca del posgrado, y donde al leerlo se nos aparecía un Luhmann que no concordaba con las discusiones hechas por Habermas. Un Luhmann inteligente, brillante, irónico, innovador, fascinante en pocas palabras. Favorablemente también en ese mismo año de 1991, la Universidad Iberoamericana difundió en todas las universidades de México la presencia de Luhmann en un seminario de sistemas sociales, así como la presentación del mismo libro traducido al español por Javier Torres Nafarrate. El seminario significó clases de 10 a 2 de la tarde sobre las principales temáticas del libro entero y cursos de 4 a 8 de la noche en diferentes universidades de la Ciudad de México, la UNAM, la UAM, el Colegio de México, etc., relacionados con los diferentes sistemas de derecho, política, educación, ciencia. Un Luhmann incansable, sin fatiga, trabajando 40 horas a la semana, 8 horas al día, realmente a todos nos impactó. Creo que esa experiencia con Luhmann nos demostraba mucho de su capacidad y calidad académica, su contacto con estudiantes, brindándoles espacios para practicar, su disposición a entrevistas, su interés en responder a todas las preguntas que se le hicieran, contestando con agrado, incluso aquellas que no tenían nada que ver con sus temas, pero recausándolas amablemente y con la complejidad de su teoría, así como ejemplos de la cotidianidad, de su familia, de las experiencias de sus viajes. 2 años después de esto, en el 93, y gracias a negociaciones y acuerdos, así como seminarios de difusión facilitados a todos por nuestro entrañable amigo Javier Torres Nafarrate, la Universidad de Guadalajara contó con la presencia de Luhmann en 2 seminarios. Uno de 4 horas diarias en la UDG y otro vespertino también de 4 horas en el ITESO, durante toda una semana, igual que en el mundo. Además, logramos la coedición y publicación entre el Ibero y la UDG de 3 libros: El riesgo de la sociedad, El sistema educativo y la primera versión de Teoría de la sociedad, hecha por el gran Rafael Giorgi y traducidas todas por Javier y su equipo de trabajo. Logramos en 1993 que la Universidad de Guadalajara otorgara el doctorado honoris causa a Luhmann, quien lo recibió muy contento y rodeado de sus grandes amigos y colegas, Darío Rodríguez, Rafael Giorgi y por supuesto Javier Torres. Por cierto, un referente fundamental en mi formación como profesor investigador fue sin lugar a dudas Javier, que con sus seminarios en la universidad, los correos que nos enviábamos y nuestras pláticas en cafés me permitió comprender las bases de las existentes. Y un referente en mi profesión como asesor organizacional lo fueron evidentemente Darío Rodríguez y Rafael Giorgi, ambos extremadamente generosos, personal y profesional. Hoy por hoy, la iniciativa de la Cátedra Luhmann de parte de la Universidad Iberoamericana me parece nuevamente un extraordinario evento que estoy seguro nos reunirá a los colegas de México, Latinoamérica y Europa en valiosos debates, proyectos de investigación, publicaciones, conversatorios, seminarios. Muchas gracias por este increíble esfuerzo que nuevamente realizamos. Olá, bom dia. Eu sou Roberto Dutra, professor de Sociologia da Universidade Estadual do Norte Fluminense, Darcy Ribeiro. Venho hoje saudar aqui a iniciativa de criação da Cátedra Niklas Luhmann na Universidade Ibero-Americana
da Cidade do México, uma iniciativa que honra o trabalho de décadas do professor Javier Torres Naf Farhat de traduzir, difundir, ensinar e pesquisar, né, teoria dos sistemas, né, é uma contribuição inigualável e imprescindível para a produção teórica nessa área, em toda a América Latina, seja a comunidade de língua espanhola, seja a comunidade de língua portuguesa. Então, meus parabéns aqui e que essa iniciativa possa contribuir ainda mais para o crescimento da teoria social sistêmica na América Latina. Bueno, agradecemos ahora la participación de Claudia Elisa López Miranda, quien es doctora en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana, docente de la Universidad Autónoma del Estado de México desde 2017. Sus líneas de investigación son el análisis sistémico de la sociedad, el género y el feminismo. Pertenece a la Red de Académicas Feministas del Estado de México y la Red Latinoamericana de Sistemas Sociales y Complejidad. Es fundadora del Círculo Feminista LAI de FOPA. Sus publicaciones más recientes son Teoría General de Sistemas Sociales de Niklas Luhmann, Interdisciplinaridad y Potencial Empírico, y el artículo La presencia de las mujeres en la sociología, una mirada desde la formación en licenciatura. Claudia, muchísimas gracias. Gracias, doctor. Bueno, primero quisiera agradecer al doctor Juan Pablo y a la doctora Yael por la invitación tan amable. Me siento muy contenta de estar hoy aquí, también con Jorge y con el doctor Javier, que admiro tanto y de quienes he aprendido tanto. Me parece fundamental que se genere este proyecto desde la Ibero. Es clarísimo que la recepción latinoamericana de la teoría de sistemas le debe todo al doctor Javier. No podemos pensar en la lectura de Luhmann en español sin pensar en el trabajo del doctor, que ha hecho una importantísima labor de traducción, de interpretación de la obra de Luhmann, pero también de investigación y, claro, de docencia. Yo asisto al seminario del doctor desde 2015 y, bueno, en primer lugar, tengo que decir que cada semestre encuentro algo nuevo, estimulante, interesante para mi formación. Además, que ningún seminario en el que haya participado es como este. Leemos textos ya publicados de Niklas Luhmann, evidentemente, pero además el doctor comparte con una infinita generosidad las traducciones que están en proceso. Con lo cual, discutimos libros que aún no han sido publicados en español. Por poner un ejemplo, mencionaré Legitimación mediante procedimiento, Comunicación ecológica en su momento, y ahora El gran no, de Armin Naseji, este texto tan interesante sobre la protesta. A ello se suma la labor que ha realizado el doctor en términos de defensa del trabajo teórico, y para ser más específica, de la gran teoría sociológica. Jorge ya nos habló de otras posibilidades y de otras salidas de la teoría luhmanniana, pero yo quiero enfocarme en esta, ¿no? La defensa del doctor de la gran teoría sociológica, que además es una defensa también hecha por Niklas Luhmann, porque parte del diagnóstico crítico que elabora sobre la sociología tiene que ver con la ausencia de una teoría de la sociedad y un concepto sólido de sociedad. Como ya compartió Jorge, Luhmann dice, la sociedad es comunicación, y esta comunicación está organizada, diferenciada en sistemas clausurados operativamente. Y aquí me parece importante detenernos a reflexionar en torno a qué significa o qué consecuencias tiene para el análisis sociológico este punto de partida. Pensemos, por ejemplo, en el caso del peligro ecológico, que también mencionaba Jorge. El enemigo de los esfuerzos por frenar o revertir la catástrofe medioambiental es el capitalismo, es el mercado o la complejidad de la sociedad moderna, el funcionamiento diferenciado, clausurado de cada uno de los sistemas. ¿Qué tendría que suceder para que todos los sistemas se coordinaran en el combate al daño medioambiental? ¿Es eso posible? ¿Qué consecuencias tendría? Estas preguntas se inscriben en la reflexión sobre la sociedad, no sobre una organización, no sobre un territorio. Son preguntas que invitan a analizar la estructura de la sociedad moderna. Pensemos en otro ejemplo, la protesta feminista. Cuando le demandamos a la sociedad,
¿no? Demanda absolutamente legítima e importante, que termine con la violencia. Desearíamos que existiera una solución única, un mecanismo que justo pudiera coordinar a los sistemas para que tomaran una decisión en conjunto. Pero eso no es posible, y esa es la tragedia de la protesta, como dice Naseji. Y en términos concretos, pensando cómo se traduce esto en la vida de las personas, o concretamente en la vida de las mujeres, pues es terrible, ¿no? Es tremendo no poder acabar de esta forma con la violencia. Luhmann, desde luego, no celebraría esta situación. No diría, la diferenciación funcional es la mejor respuesta que pudo encontrar la sociedad a sus problemas. Luhmann diría, la diferenciación funcional es la forma que la propia sociedad ha hallado para lidiar con sus problemas de complejidad. Luhmann observa eso y analiza las consecuencias. Nunca dice cómo debería de ser. Señala que es así, pero también señala que podría ser diferente. Luhmann no diría, por ejemplo, no proteste. Bueno, y aunque lo dijera, seguiríamos protestando. Pero no lo diría. Estaría interesado en analizar los límites de la protesta, la función de la protesta. Y esto tiene rendimientos para la sociología, para la teoría sociológica, pero también para la propia protesta. Un diagnóstico preciso sobre sus límites sirve a la protesta. Creo que pensar así, la teoría de este sociólogo alemán, permite establecer más fácilmente diálogos con otras perspectivas, y creo que esta puede ser una de las tareas fundamentales de la cátedra. En mi opinión, hay muchos trabajos muy interesantes donde se intenta mostrar la posibilidad de diálogo entre Luhmann y Bourdieu, Luhmann y Latour, como nos decía Jorge. Pero me da la sensación que siempre son luhmannianos o luhmannianas intentando demostrar que estos diálogos son posibles. Ojalá pudieran surgir grupos de colaboración entre colegas que han investigado desde Marx, desde Bourdieu, desde la teoría feminista, escribiendo con investigadoras y investigadores que han trabajado a Luhmann y juntas, descubrir cómo las herramientas de una y otra teoría pueden servir a un problema, a un fenómeno. Voy a poner un ejemplo súper rápido de mi propia experiencia. Hace algunos años, específicamente en la investigación de doctorado, estuve muy interesada en demostrar, en subrayar la diferenciación del sistema de la ciencia, aún frente a los casos que podrían pensarse como ejemplos clave de desdiferenciación. Todo el trabajo intentó ofrecer pruebas de la clausura operativa del sistema de la ciencia. Recuerdo al doctor Javier diciendo en el examen que el esfuerzo estaba encaminado en demostrar el límite en términos de sentido socialmente diferenciado de lo científico. Menciono esto porque en los últimos años he estado muy interesada en el tema de la violencia hacia las mujeres en el ámbito académico. Y lo que quiero decir es que esta observación sobre la diferenciación del sistema de la ciencia no se contrapone con el reconocimiento de que las organizaciones de la ciencia generan dinámicas de exclusión y profunda violencia contra las mujeres. Estas dos no son afirmaciones contrarias, únicamente se encuentran en planos de análisis distintos. Qué interesante sería armar grupos de investigación con colegas feministas, por ejemplo, y poner estas reflexiones sobre la mesa, analizando cuáles son los límites y cuáles son los rendimientos de una teoría y de la otra. Pienso que estas tareas de diálogo, de intercambio, pueden ser un terreno muy fértil para los trabajos de la cátedra. No quiero decir que no exista esa labor de diálogo, de intercambio. Está la revista MAP en Chile y el enorme trabajo de Hugo Cadena y todos sus colaboradores y colaboradoras. Está también el Seminario Internacional de Sistemas Sociales, Redes y Complejidad, que mencionaba Jorge, organizado por Carlos Sedano, que ha hecho un trabajo hermoso de conformación de un grupo. Y este trabajo de Carlos ha servido también para la formación de la Red Latinoamericana de Sistemas Sociales y Complejidad, donde participan colegas chilenas, argentinos, mexicanas, brasileños, alemanes, colombianos. Entonces ya hay una labor a la que la cátedra se puede sumar. Además, bueno, se pueden abrir nuevas rutas de análisis y de trabajo. Por eso celebro mucho este proyecto que permite pensar en esas nuevas posibilidades. Y no quisiera cerrar sin dedicar un tiempo a reconocer el trabajo del área de teoría del Departamento de Ciencias Sociales de la Iberoamericana por impulsar este proyecto, ¿no?
al doctor Juan Pablo, que ya lo dijo el doctor Javier, su enorme generosidad, su confianza en que hay mucho más que discutir sobre el Human y sobre el trabajo del doctor Javier. Bueno, y decirle al doctor Javier, aprovechar para decirle al doctor Javier, que ha sido un privilegio, un enorme privilegio conocerlo y estar en los seminarios, escuchar sus anécdotas, por ejemplo, sobre el Human. Cuando pienso en el proyecto Luman, siempre me asombra y me inspira su certeza de que esto era algo importante. Cuando nos habla de las primeras traducciones, que poca gente entendía, ¿no? Había tanta incertidumbre, pero al tiempo, pues vemos que tuvo la confianza en el peso y la singularidad de esta teoría. Y gracias a eso hoy tenemos pues todos los libros, las reflexiones, generaciones de estudiosas y estudiosos de la teoría del Human. Y aquí quisiera hacer un paréntesis para subrayar el interés de alumnos, alumnas, exalumnas de sus seminarios por formar un grupo para continuar junto con usted reflexionando en torno al Human y conformando el proyecto de la cátedra. Ana Belén Torres, que trabaja desde hace tanto tiempo con el doctor y hace una labor súper interesante de reflexión, de diálogo entre Marx y Luhmann. Sergio Tapia, Eder Domínguez, Abel Chincoya, Miguel Arévalo, Mayra Rojas, Cuauhtémoc Rueda, Samuel, entre muchos otros y muchas otras. Y cierro diciendo que estoy convencida de que mucha gente puede ponerse a leer, a escribir, a investigar sobre algún autor, a investigar sobre el Human. Pero poquísimas personas pueden transmitir lo que usted nos comparte en términos de confianza en el propio trabajo y entrega a un proyecto. Sus seminarios son lecciones sobre teoría de sistemas, pero también sobre cómo ser un investigador comprometido y un docente amable que impulsa y anima a sus estudiantes. Yo le agradezco muchísimo y estoy honradísima de estar hoy aquí. Bueno, justo a partir de esto último que acaba de decir Claudia Elisa, que la idea de un seminario permanente y la idea de una cátedra tiene su base institucional en la universidad, en el departamento y tal vez en una línea de investigación del posgrado, pero sobre todo tiene su base en las personas que lo hacen posible. Y en esta parte, que ya vamos llegando al final, es hablar sobre todo de la existencia de un grupo de exalumnos y alumnos, de amigos, compañeros de camino de Javier, que muchos de ellos están hoy aquí y muchos están tal vez también conectados y conectadas, que es en quien confía este proyecto, ¿no? O sea, más que un formato institucional, lo que pensamos es que la posibilidad de la continuidad del proyecto se basa pues, en ese cuerpo, en esa masa crítica que sabemos que le dará continuidad y un poco en eso a la fiesta, ¿no? Entonces, lo queríamos remarcar para sobre todo pensar en las personas que están detrás del trabajo de hoy, quienes han mandado sus mensajes, quienes nos ayudaron a hacer los subtítulos, a hacer todo el trabajo, pero también quienes sabemos que le van a dar continuidad, ¿no? Y sí quiero reiterar un agradecimiento muy especial para Ana Belén Torres, la asistente de ese tiempo de Javier, que está detrás de todo esto también y a quien agradecemos pues, todo el apoyo y toda la posibilidad casi estructural para que podamos hacer esto, ¿no? Y bueno, decíamos que venían algunos anuncios interesantes de un proyecto que se tiene, además de la divulgación, de la enseñanza, de la investigación, el proyecto editorial, que es con el que originó el trabajo de Javier y es el que esperamos que siga, y por eso le hemos pedido muy especialmente a la maestra Cristina González García, que es la secretaria ejecutiva del comité editorial del departamento, un poco que nos platique lo que se tiene pensado, que será una tarea pues, a mediano, quizá a largo plazo, pero que ya está planteada, que dependerá de la lucha con los derechos, con las editoriales, pero que es una apuesta importante y es un brazo fundamental tanto del seminario como de la propuesta de cátedra. Entonces, Cristina, por favor. Quiero agradecer al doctor Juan Pablo por la invitación a esta mesa. Estoy encantada de escuchar toda esta trayectoria, ¿no?, que se ha hecho a partir de la obra de Luhmann, y estoy maravillada de formar parte y dar un granito de arena en la construcción de esta ciudadela que sigue continuando, ¿no? Como dicen, vengo a dar buenas noticias, pero también a comprometerme. Parece que no se escucha. Parece que no se escucha.
decía, comprometerme con el proyecto editorial, ¿no? A seguirle dando continuidad. Planteamos hacer una revisión de las traducciones. El doctor Javier está muy entusiasmado, es un proyecto de vida. Al escucharlo, de qué quiere seguir revisitando estas obras, de que ya tienen nuevas ideas y todo lo que sus alumnos le han aportado para hacer esta revisión de las traducciones. Me parece súper importante continuar con estas alianzas como las que se han comentado, ¿no? A lo largo del proyecto de Luckman, con editoriales, con instituciones públicas, con universidades, porque es la forma en la que se hace el mundo editorial, ¿no? Es la forma en la que salen los libros a la luz pública. También hay toda esta pelea, ¿no? Que también creo que son uno de los avatares en los que voy a enfrentar, de ver cómo está la situación de los derechos de autor, pedir a las editoriales que lo tengan, dar continuidad a estas cuestiones de los contratos de coedición y ver en qué términos se van a publicar. Y también me gustaría integrar cuestiones que se están haciendo actualmente en la edición, nuevas tecnologías, hacer a lo mejor algunas cuestiones pues más que tengan que ver con cuestiones de hipervínculos, transmedia, y creo que aquí es muy importante la colaboración de los alumnos, ver cómo podemos integrar un proyecto mucho más rico, ¿no? A partir de lo que ha generado el doctor Javier. Creo que es muy importante también contar con el apoyo de estas redes, ustedes como alumnos, que sigan reflexionando y generando pues nuevos conocimientos a partir de esta obra de Luckman y seguir discutiendo. Y pues prácticamente esto es lo que tengo que decirles, pedirles su colaboración cercana para seguir construyendo este proyecto editorial. Muchas gracias. Perdón, este micrófono. Vamos a escuchar unos mensajes más, muy breves. Mi nombre es Sergio Pirulo Campo, soy docente en la Cátedra Niklas Luhmann y la Sociología de la Modernidad, de la carrera de Sociología de la Universidad de Buenos Aires. Quería aprovechar esta ocasión tan especial para saludar al profesor Javier Torres. Un saludo, un reconocimiento y un agradecimiento por su magnífico y destacado trabajo de traductor, intérprete de pensamiento y la obra de Luhmann a la lengua española. Tan importante es su trabajo que en otros países de habla no castellana también aprovechan sus traducciones y su trabajo interpretativo. Así que siempre que tengo la oportunidad lo saludo y le agradezco. Y bueno, y también algo propicia la oportunidad para saludar a los colegas que están llevando adelante esta iniciativa de la nueva cátedra Luhmann en la Universidad Iberoamericana. Me parece que es un excelente ámbito para cobijar el trabajo docente, editorial e investigativo del profesor Javier Torres, así que no puedo menos que sumarme a la iniciativa, celebrarla y mostrarnos desde Buenos Aires lo más colaborativos que se pueda con la iniciativa. Saludamos a la Universidad Iberoamericana por la propuesta, a los colegas por impulsarla y al profesor Javier Torres por sostenerla desde el trabajo cotidiano. Un saludo y felicitaciones de nuevo a todos y a todas. El importante sociólogo alemán Niklas Luhmann construyó una bella comprensión de universalidad y para hacerlo utilizó los últimos descubrimientos de la moderna teoría de los sistemas autobiéticos. La universalidad de la teoría de Luhmann implicaba la capacidad que ésta tenía para elaborar una teoría de la sociedad moderna. Y dado que la sociología carecía de los conceptos adecuados para explicar la novedad de esta sociedad mundial, Luhmann fue elaborando un andamiaje conceptual a partir de elementos importados de otra disciplina. Mientras se iba desarrollando esta obra enorme e innovadora, ya iba siendo traducida en la Universidad Iberoamericana por el profesor Javier Torres Navarrete.
gracias a este importante esfuerzo, pudo ser leída prontamente por el mundo latinoamericano, en el que debemos incluir, por supuesto, también a Brasil. De este modo, la recepción latinoamericana de Luhmann se debe a la Universidad Iberoamericana. Los muchos libros que resultaron de esta iniciativa fueron leídos y continúan siendo estudiados por especialistas en Derecho, Educación, organizaciones, política, religión, arte, familia, etc. El compromiso de la Universidad Iberoamericana con el desarrollo de las ciencias sociales se verá coronado con la creación de la cátedra Niklas Luhmann, que permitirá la continuación del esfuerzo reflexivo que tantos frutos ya ha dado. Bueno, estamos sobre el final, ya justo a la hora. Solo quisiera por último decir que la propuesta de la cátedra es un plan en marcha, tendrá que pasar por todo el proceso institucional de su formalización, así que por ahora todos decimos el proyecto de cátedra, esperamos que ese tiempo no sea largo, pero hay muchas cosas que se irán haciendo. La revisión de las secciones críticas con nuevos prólogos, el trabajo del seminario permanente, esos están y a partir de hoy ya los podemos dar como por establecidos. Y ya por último solo quiero agradecer muy rápidamente a Ernesto Rosas Valerio, a Samuel Martínez, a Adolfo, a Pedro, Pedro mi hijo, que hizo el flyer, el cartel, que también quería un poco decirlo, y todos y todas las que estuvieron apoyándonos, agradecer a quienes nos han acompañado en esta transmisión, y bueno, pues cerrar aquí, tal vez solo pedirle a nuestra coordinadora de posgrado que nos haga un último anuncio que es muy interesante, que es escuchar, por favor, y con esto estaríamos terminando. Gracias, Elisa, gracias, Jorge, por supuesto, Javier. Me siento honrada también de estar aquí y más aún de iniciar el coloquio de tesistas con este evento tan importante y tan inspirador. Bueno, gracias, Cristina, también con esta interesante y magnífica propuesta, y no tengo palabras, Juan Pablo, para agradecerte porque pues ahora sí que me sumo a esta idea de que tienes un aura y que tu apoyo ha sido incondicional. Muchas gracias. Y bueno, me toca a mí la parte divertida, que es invitarles a lo que sigue también, a quienes nos acompañan en esta mesa, que es primero un gran concierto por la banda del Departamento de Sociales y Políticas Contrafactual, que se va a llevar a cabo en unos, que será 20 minutos, en lo que caminamos hasta el foro El Carbonet. Y enseguida tendremos un brindis con cena, entonces esperamos que nos puedan acompañar, y como actividades, llevo cocinando todo el fin de semana. Como actividades complementarias al coloquio, esperamos que nos puedan acompañar el miércoles de pizza, le hemos llamado, y luego después de la pizza, ojalá me puedan acompañar en mi presentación en el seminario, pero sin compromiso, pero... Y después de eso, ya para terminar ese día, o para terminar la semana del coloquio, tendremos un pilotaje de un proyecto educativo testimonial digital de alta tecnología, vamos a interactuar con un testimonio de un sobreviviente del Holocausto, que es un proyecto que armó la Universidad del Sur de California a través de la Fundación Shoah. Ojalá pudieran venir, porque la idea es que las preguntas que ustedes le hagan al sobreviviente, que además falleció fue enero o febrero del año pasado, en medio de la pandemia, va a ayudar para que el software se vaya corrigiendo. Y de esa manera es la primera vez que se va a pilotear. O sea, esta es nuestra primera interacción con el testimonio, y las preguntas que hagan, queríamos que estén estudiantes haciendo esas preguntas, ¿no? No yo, que ya no conozco su historia, sino que sean ustedes, porque eso, les digo, va a ayudar a mejorar el software y en ese sentido llegarle a muchas comunidades, esperamos, en México, América Latina, comunidades hispanas en el mundo, etc. Entonces, muchísimas gracias. Un aplauso para... Ya tenemos sala llena, es muy bonito. Gracias.
Debí entrar, ya no te escribí personalmente, pero te llegan los correos. Sí, no, ¿sabes qué pasa? Que la semana pasada tuvimos los internos de esta semana en Colombia. ¿Qué has hecho?